Hemos visto documentales, series y biografías de criminales a lo largo de los años, pero, ¿te imaginas haber tenido contacto con alguno de ellos? Tal vez estas anécdotas no sean las más terroríficas que hayas escuchado, pero, te pido que te pongas en el lugar de las personas que cuentan estas anécdotas. Dicho lo anterior, te presento 8 experiencias cercanas con criminales. Mi papá convivió con el tamalero de Morelia, el que hacía tamales con carne humana. Dice que iba a los grupos de alcohólicos anónimos de la ciudad. Dice que él era muy serio y que siempre tenía un amigo nuevo junto a él. Luego lo invitaba a tomar alcohol o algo así y que después de eso, esos amigos ya no regresaban a los grupos. Dice mi papá que una vez lo invitó a su casa, pero él, por alguna razón, no fue con él. Luego lo atraparon, pero dice que de ahí todo cobró sentido. Enfrente de mi casa vivía una señora con todos los lujos que pudieras imaginar. Siempre bien vestida. Cuando yo era niña, ella le decía a mi mamá que si nos podía adoptar a mí y a mi hermana, ya que ella siempre había querido niñas y solo tuvo hijos. Un día, mientras estábamos cuidando a una primita, se escuchó un balazo en su casa. En la mera entrada había matado a su esposo. Esa mujer era la reina de la noche. Tenemos entendido que era una narcotraficante de mi ciudad y junto a otra vecina tenían su negocio. A ella la agarraron y a esa otra vecina la levantaron junto a su hija. A esa mujer no la han encontrado y a la niña la dejaron ir porque el papá movió cielo, mar y tierra para encontrarla. Y solo para que se la regresaran totalmente destruida emocional y psicológicamente. Le hicieron cosas inenarrables que todavía no terminamos de saber qué le ocurrió. Pasó años sin querer salir de su casa. Tenía una vecina que estaba saliendo con un tipo. Para eso, nosotros todavía no vivíamos en la casa en la cual vivimos ahora. Total, un día llegamos al terreno y mi papá encontró muchos papeles y una sábana con sangre. Una vecina de enfrente le contó a mi mamá que vio como el tipo se metió a nuestro terreno en la noche, junto con la vecina que era su novia. Semanas después, salió una noticia en donde explicaban que habían desvivido a un doctor. No recuerdo si en Cumbres o San Jerónimo, acá en Monterrey. Salió en las noticias asegurando que el doctor era homosexual. También dijeron que abusaron de él y lo drogaron, y ahí mismo lo acuchillaron. Fue el chico junto con otro que según eran pareja y habían armado una orgía con el doctor. Convivimos con ese tipo por bastante tiempo hasta que se supo qué clase de persona era y la verdad. A toda la cuadra de vecinos nos tomó por sorpresa. De eso ya tiene que pasaron como 15 años. Mi mamá era custodio en el Cerezo del estado de Querétaro cuando sucedió lo de Claudia Mijangos. Mi mamá la custodiaba en su celda porque no podía estar en población por obvias razones. Ella nos comentó que esta señora no presentaba ningún comportamiento fuera de lo común y jamás quiso tocar el tema a profundidad sobre sus hijos. Hizo buena amistad con ella que hasta le pidió se escribieran cuando la trasladaran. Muchas personas le tenían miedo y dice mi mamá que ella siempre pasó un turno muy tranquilo con ella y que por cierto, gozaba de muchos privilegios dentro del Cerezo. Esta historia es un poco triste. Yo iba a la primaria con un niño, era callado y tímido pero normal. Después me lo volví a encontrar en la prepa y seguía siendo el mismo. No hablaba, no participaba mucho y era muy aislado. Todo normal. Yo no me juntaba mucho con él. Éramos de personalidades distintas. Un día, y debido a que vivimos en la misma colonia, llega el rumor de que un niño murió al fondo de esta, porque un bicho lo picó mientras dormía. Cabe destacar que nuestra colonia no está pavimentada, es una mancha entre el pavimento, y por ello a todos se nos hizo lógico que ocurriera. Días después, una maestra nos menciona que como podemos reír tanto como si nada pasara, y empieza a contarnos cómo nuestro compañero, aunque ya se había atrasado un grado, había sido detenido, tanto que hasta salió en el periódico. Resulta que en realidad al niño no lo picó un bicho, era su hermanito menor y mi compañero, mientras jugaban, lo empujó demasiado fuerte, el niño cae y se desnuca, muriendo instantáneamente. Al ver lo que sucede, decide meterlo a su cama y fingir que se durmió para ya no despertar jamás. Es en la autopsia cuando se dan cuenta que el niño murió de otra forma, que no fue picado
peleado con un bicho sino asesinado accidentalmente. Tenía tan solo 7 años y mi compañero 16. Lo último que supe fue que sus papás estaban luchando para que no lo enviaran a la correccional de menores, que estaban debatiendo con el DIF sobre su situación familiar y que sus padres estaban destrozados. Yo entrené muchos años boxeo en donde vivo. Un día llegó al gimnasio de box un chavo de Sudamérica, no recuerdo de qué parte venía, él era novillero en ese entonces, pero asistía al box porque decía que le gustaba todo el cardio que hacíamos en el entrenamiento. Todos le preguntamos que cuál era el motivo por el que había salido de su país y él nos dijo que porque buscaba mejores oportunidades para un día llegar a ser torero. En algunas ocasiones me había invitado a salir o quería salir con compañeros del gimnasio, según él argumentaba porque no tenía amigos, al menos yo nunca acepté, por fortuna. Pasó el tiempo y un día simplemente ya no volvió al gimnasio y nadie daba razón con él. Mi entrenador todos los días compraba el periódico, llegó al gimnasio y nos mostró el periódico. Habían atrapado a ese chavo que había llegado a entrenar con nosotros tiempo atrás, lo buscaba la Interpol, por haber desvivido a su hija y esposa. Entré a trabajar en el Cerezo de Mérida, Yucatán, pero fue en donde estaban solo mujeres y me tocó platicar con una muchacha. La verdad se veía muy inocente y siendo sincero se veía muy hermosa, pero pues ni sabía nada de ella. De ese entonces ella tenía 21 o 23 años, algo así. Me dijo, bueno, yo trabajaba de los que hacen limpieza séptica y me tocó con unos compañeros trabajar ahí y cuando descansábamos lo hacíamos cerca de donde ellas salían al patio. Bueno, el caso es que platiqué con ella y me confesó de por qué estaba encerrada y la verdad me sorprendió. Me dijo que desvivió a su hijita de 2 años porque no buscaba qué hacer con ella ya que no tenía cómo sustentar sus gastos y así tomó su decisión de hacerlo. La verdad sí me sacó de onda hablar con ella y me dijo que está arrepentida y que sueña con la bebé que desvivió. Han pasado como 6 años y no supe nada más de ella porque salí de ese trabajo y no volví al Cerezo. ¿Quién sabe qué ha sido de ella? Tenía un vecino, como a 3 casas de donde vivía, que todos decían que vendía sustancias ilícitas y solo a eso se dedicaba. No parecía mal padre, pero sí golpeaba y maltrataba a su esposa. Una ocasión mi mamá evitó que él golpeara a su esposa porque al escuchar los gritos de los niños se asomó y vio a la esposa escondiéndose en el carro. En una ocasión, supongo que la esposa, harta de los abusos, lo corrió y él se fue a vivir a la colonia de al lado. A la semana exacta lo desvivieron a balazos en la puerta de su casa e hirieron a una chica que estaba con él. Nos sorprendió mucho porque si la esposa no lo hubiera corrido muy seguramente nos hubiera tocado presenciar la escena. La exesposa se fue de la ciudad por miedo. Escribe en los comentarios si alguna vez has vivido algo parecido y qué te pareció el video. Si el video te gustó, regálame un like y suscríbete. Recuerda que si tienes alguna anécdota, historia o relato que quieras que salga en el próximo video, puedes mandarme mensaje en redes sociales, las cuales estaré dejando en la descripción del video. Hasta la próxima.